Mi nombre es Ramón Herrera. Tengo 72 años y durante 40 años trabajé como jardinero en las casas más elegantes de la ciudad. Mi propia familia me veía como un simple empleado o que cortaba césped y podaba árboles. Un hombre que siempre olía a tierra y tenía las manos sucias. Lo que nunca supieron es que cada terreno que pisé, cada propiedad que cuidé, me enseñó algo sobre el valor de la tierra que me convertiría en millonario. Pero mi hijo y mi nuera descubrirían esto de la manera más dolorosa posible, cuando ya fuera demasiado tarde para arrepentirse de haberme tratado como si fuera invisible en mi propia casa. Imagínese la escena. Era un domingo por la tarde, uno de esos domingos en que toda la familia se reúne para almorzar. Yo había llegado de trabajar en el Jardín de los Mendoza, esa casa enorme en las afueras donde llevaba cuidando las plantas desde hacía 15 años. Tenía las botas sucias y la camisa manchada de tierra, como siempre. Cuando entré a la sala, mi nuera Patricia estaba hablando por teléfono con una de sus amigas, y la escuché decir claramente: «Ay, no sabes la vergüenza que paso. Mi suegro es jardinero». Sí, a los 72 años sigue cortando césped como si fuera un muchacho. No entiende que ya es momento de retirarse y dejar de avergonzarnos. Esas palabras me dolieron más que cuando me corté la mano con las tijeras de podar el año pasado. Pero no dije nada. Me quedé ahí parado en el umbral de la puerta, con mis manos llenas de callos y mi espalda adolorida después de 4 décadas trabajando bajo el sol, y entendí que para mi propia familia yo no era más que una vergüenza. Un viejo terco que no sabía cuándo dejar de ensuciarse las manos. Lo que Patricia no sabía, lo que mi hijo Carlos tampoco sabía, es que esas manos sucias habían firmado contratos de compra de terrenos por millones, que estos ojos cansados habían visto crecer el valor de propiedades que ahora me convertían en uno de los hombres más ricos de la región. ¿Se imagina usted cómo se siente escuchar a su propia nuera llamarlo una vergüenza? Ha pasado por la humillación de que su familia se avergüence del trabajo honesto que los alimentó durante décadas. Escuche esta historia hasta el final y dígame qué haría usted en mi lugar. Cuénteme también desde qué ciudad me está escuchando, porque lo que voy a contarle cambió mi vida para siempre, y tal vez le sirva para entender que las apariencias engañan, especialmente cuando se trata de familia. Pero esa tarde del domingo, cuando escuché esas palabras tan hirientes, yo todavía no había tomado la decisión final. Todavía esperaba que las cosas pudieran cambiar, que mi familia entendiera algún día que un jardinero puede ser tan valioso como cualquier profesional de corbata. Era ingenuo de mi parte, pero después de 40 años criando a mi hijo con amor, uno quiere creer que el respeto puede florecer como las plantas que cuido, con paciencia y dedicación. Para que entienda bien esta historia, tengo que contarle cómo llegué hasta aquí, porque no siempre fui este viejo jardinero al que su propia familia considera una vergüenza. Hace 50 años llegué a esta ciudad con mi esposa Clara, que en paz descanse, sin más equipaje que 2 maletas, una caja de herramientas heredadas de mi padre y un sueño que parecía imposible en ese momento. Veníamos del campo, de un pueblito pequeño donde mi familia había trabajado la tierra durante generaciones, pero siempre como empleados, nunca como dueños. Mi padre fue peón rural toda su vida, mi abuelo también,
y parecía que ese era el destino que me esperaba. Pero Clara y yo queríamos algo diferente. Queríamos que nuestros hijos tuvieran oportunidades que nosotros nunca habíamos tenido. «Ramón», me decía Clara durante esas noches largas cuando planeábamos nuestro futuro, «en la ciudad las cosas son diferentes. Allá uno puede progresar si trabaja duro y es inteligente». Ella tenía razón, pero ninguno de los dos sabía lo inteligente que iba a tener que ser yo para lograr lo que logramos. El primer trabajo que conseguí fue en una empresa de jardinería que se llamaba Hey Jardines del Sur. Era una empresa pequeña, pero atendía las casas más elegantes de la ciudad. El dueño, don Alfonso, me contrató porque sabía trabajar con plantas, pero al principio solo me usaba para cargar bolsas de tierra y limpiar herramientas. Ganaba muy poco, apenas lo suficiente para pagar el alquiler de una casita pequeña en las afueras de la ciudad. Pero Clara trabajaba lavando ropa y entre los dos lográbamos sobrevivir. Recuerdo que Clara me preparaba el almuerzo todas las mañanas y me lo empacaba en una lata vieja de galletas. «Come bien, mi amor», me decía mientras me daba un beso en la mejilla. «Necesitas fuerzas para trabajar». Y yo me iba caminando hasta el centro de la ciudad, porque no teníamos dinero para el transporte público, cargando esa lata de almuerzo y una botella de agua que reutilizábamos día tras día. Los primeros meses fueron duros. Mis manos, que estaban acostumbradas al trabajo del campo, se llenaron de ampollas por usar herramientas diferentes. Mi espalda me dolía por cargar bolsas de fertilizante que pesaban más de lo que estaba acostumbrado. Pero lo más difícil no era el trabajo físico, era la humillación constante de ser tratado como si fuera invisible. ¿Usted ha trabajado alguna vez en casas de gente rica? ¿Ha sentido esa sensación de ser un fantasma, de estar ahí pero no existir realmente para las personas que viven en esa casa? Porque eso era lo que yo sentía cada día. Llegaba a casas espectaculares, con jardines más grandes que todo el pueblo donde había nacido. Y para los dueños yo era solo el jardinero, una persona sin nombre que aparecía, hacía su trabajo y desaparecía. Pero fue precisamente esa invisibilidad la que me permitió aprender cosas que cambiarían mi vida para siempre. Durante mi segundo año trabajando para don Alfonso, me asignaron el mantenimiento del jardín de la casa de un arquitecto muy conocido de la ciudad. Se llamaba Ingeniero Vargas y tenía una casa impresionante en el sector residencial más caro. El jardín era enorme, con plantas traídas de otros países, sistemas de riego automáticos y diseños que parecían obras de arte. El primer día que fui a trabajar ahí, el ingeniero Vargas estaba en la terraza desayunando mientras revisaba unos planos. Yo estaba podando unos arbustos cerca de la ventana abierta cuando lo escuché hablar por teléfono con alguien. «Sí, es un proyecto seguro», decía con voz tranquila. «Esa zona se va a valorizar muchísimo en los próximos 5 años. El gobierno va a construir la nueva autopista que conecte con el aeropuerto y todos los terrenos por ahí van a subir de precio como la espuma». En ese momento yo no entendí completamente lo que significaban esas palabras, pero algo dentro de mí me dijo que debía prestar atención. Saqué una libreta pequeña que siempre llevaba para anotar las tareas del jardín y escribí: «Zona aeropuerto, autopista nueva, 5 años». Al principio pensé que eran solo conversaciones de ricos, cosas que no tenían nada que ver conmigo. Pero después empecé a notar un patrón.
En cada casa donde trabajaba, los dueños hablaban de inversiones, de propiedades, de zonas que iban a crecer, de proyectos gubernamentales que cambiarían el valor de la tierra. En la casa del contador Ramírez escuché una conversación sobre un centro comercial que se iba a construir en el sector norte. En la casa del doctor Maldonado, una discusión sobre cómo el nuevo hospital iba a hacer que los terrenos cercanos se valorizaran. En la casa de la señora Gutiérrez, que era dueña de varias empresas, una explicación detallada sobre por qué había comprado 3 lotes en una zona que parecía estar en el medio de la nada. Yo seguía anotando todo en mi libreta. Nombres de zonas, proyectos futuros, comentarios sobre precios de terrenos. Por las noches, en casa, le contaba a Clara lo que había escuchado y ella me miraba con esa sonrisa dulce que tenía. Mi Ramón, siempre tan curioso, me decía mientras remendaba la ropa de trabajo que se me rompía constantemente. ¿Y para qué anotas todo eso? No sé, Clara, le respondía yo, pero siento que hay algo importante en esas conversaciones. Es como si estos ricos supieran secretos sobre cómo hacer dinero que nosotros no sabemos. Clara se reía. Ay, mi amor, ellos tienen dinero para hacer más dinero. Nosotros apenas tenemos para vivir. Pero yo empezaba a entender que no era solo cuestión de tener dinero inicial, era cuestión de tener información. Y yo, sin que nadie se diera cuenta, tenía acceso a información que valía oro. ¿Se da cuenta de cómo empezó todo? No con un plan maestro, no con una herencia o un golpe de suerte. Empezó con curiosidad, con prestar atención a conversaciones que otros habrían ignorado. ¿Usted presta atención a lo que dicen las personas exitosas cuando creen que nadie las escucha? Cuando Clara quedó embarazada de Carlos, nuestro único hijo, yo ya llevaba 3 años trabajando como jardinero y había empezado a entender un poco mejor cómo funcionaba el mundo de las inversiones inmobiliarias. No es que entendiera todo, pero había captado lo básico. Comprar tierra en el lugar correcto antes de que llegue el desarrollo. El problema era que nosotros no teníamos ni un peso extra para invertir. Todo lo que ganaba se iba en el alquiler, la comida, los gastos médicos del embarazo de Clara. Pero yo seguía escuchando, seguía anotando, seguía aprendiendo. Un día, mientras estaba regando las plantas en la casa del ingeniero Vargas, escuché una conversación que me marcó para siempre. Estaba hablando con otro hombre sobre un terreno que había comprado años atrás. Compré ese lote hace 8 años por 50,000, le decía al amigo. Ayer me ofrecieron 400,000 por él. El proyecto de la autopista todavía no empieza, pero solo el anuncio oficial hizo que el precio se multiplicara por 8. 8 veces más dinero. Eso significaba que si alguien tenía 10,000 pesos y los invertía bien, en unos años podía tener 80,000. Si tenía 50,000, podía tener 400,000. Era como magia, pero una magia que seguía reglas específicas. Esa noche llegué a casa más emocionado que nunca. Clara estaba bordando ropita para el bebé que esperábamos, y cuando le conté lo que había escuchado, ella me miró con curiosidad. ¿Y cómo sabe uno dónde comprar?, me preguntó. Ahí está el secreto, Clara, le dije mostrándole mi libreta llena de anotaciones. Hay que saber qué se viene antes de que se anuncie oficialmente. Y yo estoy aprendiendo a saber. Clara nació 6 meses después. Fue el día más feliz de mi vida hasta ese momento.
Cuando el doctor me entregó a mi hijo, ese bebé pequeñito que lloraba en mis brazos, le prometí en silencio que iba a hacer todo lo que estuviera en mi poder para darle las oportunidades que yo nunca había tenido. «Te voy a hacer rico, mijito», le susurré al oído. «No sé cómo, pero te juro que vas a tener todo lo que necesites en la vida». Qué ironía, ¿verdad? Le prometí a mi bebé que lo iba a hacer rico, y cumplí esa promesa de una manera que él nunca imaginó. Pero cuando finalmente tuvo la oportunidad de ser rico, decidió que prefería deshacerse del papá jardinero que se lo había hecho posible. Los primeros años de Carlos fueron años de mucho trabajo y poco dinero, pero también años de mucho aprendizaje. Yo seguía trabajando para don Alfonso, cuidando jardines de gente rica, escuchando conversaciones, anotando información. Clara cuidaba al bebé y seguía lavando ropa para ayudar con los gastos. Cuando Carlos cumplió 3 años, Clara me dijo algo que nunca olvidaré. «Ramón», me dijo una noche después de acostar al niño, «he estado pensando en lo que me cuentas sobre los terrenos y las inversiones. ¿No crees que ya es hora de que intentemos algo?» «¿Cómo que, mi amor?», le pregunté. «Bueno, tenemos algunos ahorros, no mucho, pero algo. Y tú ya sabes mucho sobre qué zonas van a crecer. ¿Por qué no compramos un terrenito pequeño?» Tenía razón. Después de 5 años escuchando a los ricos hablar de inversiones, yo había aprendido lo suficiente para intentar mi primer negocio. El problema era que nuestros ahorros eran muy pocos, apenas suficientes para comprar un lote muy pequeño en una zona que no fuera muy prometedora. Pero entonces escuché algo en la casa del doctor Maldonado que cambió todo. Estaba podando los rosales cerca de la ventana de su oficina cuando escuché que hablaba por teléfono con un funcionario del gobierno. Hablaban sobre un proyecto de vivienda social que se iba a construir en una zona específica de la ciudad, una zona que yo conocía porque había varios lotes baratos en venta. «El proyecto se va a anunciar el año que viene», decía el doctor Maldonado. «Pero nosotros ya sabemos qué va a ser ahí. Los terrenos alrededor se van a valorizar bastante». Esa noche le conté a Clara lo que había escuchado. Fuimos al fin de semana a caminar por esa zona y encontramos varios lotes en venta a precios muy bajos. Eran terrenos que parecían estar en el medio de la nada, sin agua corriente, sin luz eléctrica, llenos de maleza. «¿Estás seguro, Ramón?», me preguntó Clara mirando el terreno más prometedor. «Es mucho dinero para nosotros». Era verdad. El lote costaba todo lo que habíamos ahorrado en 5 años de trabajo, más un préstamo pequeño que podríamos conseguir en la cooperativa de trabajadores. «Estoy seguro, mi amor», le dije. «Esta es nuestra oportunidad». Compramos el terreno en febrero. En octubre del año siguiente anunciaron oficialmente el proyecto de vivienda social. En diciembre nos ofrecieron por el terreno 3 veces lo que habíamos pagado. ¿Puede imaginarse cómo nos sentimos? Por primera vez en nuestras vidas teníamos dinero de verdad. No éramos ricos, pero teníamos suficiente para comprar 2 terrenos más grandes en otra zona que yo sabía que se iba a desarrollar. «Lo logramos, Clara», le dije el día que cerramos la venta. «Ya no somos solo empleados. Ahora somos inversionistas». Clara lloraba de felicidad. «Nuestro Carlitos va a poder estudiar en una universidad», me decía.
Va a tener todas las oportunidades que nosotros no tuvimos. Tenía razón. Con el dinero de esa primera inversión pudimos mudarnos a una casa mejor, en un barrio más seguro, cerca de buenas escuelas. Carlos creció sin saber que habíamos pasado hambre durante sus primeros años. Para él, sus papás siempre habían tenido suficiente dinero para darle lo que necesitaba. Pero yo seguía trabajando como jardinero. Seguía yendo todos los días a las casas de los ricos, cuidando sus plantas, escuchando sus conversaciones, aprendiendo sobre sus próximas inversiones, porque había entendido algo muy importante. Mi trabajo no era solo mi sustento, era mi fuente de información privilegiada. Usted entiende la diferencia. Muchas personas ven su trabajo solo como una forma de ganar dinero para pagar las cuentas. Pero yo había aprendido a ver mi trabajo como una educación continua en el arte de hacer dinero con dinero. Clara murió cuando Carlos tenía 15 años. Cáncer de pulmón. Fueron 6 meses de tratamientos caros, doctores, medicinas, esperanza y desesperación. Al final no pudimos salvarla, pero yo gasté hasta el último peso que tenía tratando de hacerlo. El día del funeral, mientras echaba tierra sobre el ataúd de la mujer que había sido mi compañera durante 20 años, tomé una decisión que cambiaría el resto de mi vida. Iba a multiplicar nuestras inversiones, no solo para darle una buena vida a Carlos, sino para construir un imperio que honrara la memoria de Clara. Te voy a hacer el hombre más rico de la región, le prometí a mi hijo esa noche, mientras lloraba abrazado a mí. Tu mamá soñaba con verte exitoso, y yo voy a hacer que ese sueño se cumpla. Durante los siguientes 10 años, trabajé como nunca antes había trabajado. De día seguía siendo el jardinero que cuidaba las plantas de los ricos. De noche y los fines de semana me convertía en inversionista, comprando y vendiendo terrenos, reinvirtiendo las ganancias, multiplicando el capital. Cada información que conseguía en mi trabajo la convertía en una oportunidad de negocio. Cuando escuchaba sobre un nuevo centro comercial, compraba terrenos en esa zona. Cuando me enteraba de planes para construir una nueva universidad, invertía en los alrededores. Cuando sabía que iban a ampliar una avenida importante, compraba propiedades que se iban a valorizar. Carlos estudió en las mejores escuelas privadas. Le pagué clases de inglés, de computación, de todo lo que pudiera darle ventajas en el futuro. Cuando se graduó del colegio, tenía las mejores notas de su promoción y había sido aceptado en 3 universidades diferentes. Papá, me dijo el día de su graduación, gracias por todo lo que has hecho por mí. Sé que trabajaste muy duro para pagarme los estudios. Si él supiera, para esa época las ganancias de mis inversiones inmobiliarias ya eran 10 veces más grandes que mi sueldo como jardinero. Podría haber dejado de trabajar y vivir cómodamente solo de las rentas de mis propiedades. Pero seguía yendo todos los días a podar plantas y cortar césped, porque ese trabajo era mi ventana al mundo de los negocios millonarios. ¿Se imagina la ironía? Mi hijo creía que yo trabajaba duro para pagarle los estudios, cuando en realidad yo ya era más rico que muchos de mis clientes. Pero quería que fuera una sorpresa. Quería darle toda mi fortuna como regalo de bodas o como herencia, para que pudiera disfrutarla con su familia. Qué ingenuidad la mía, ¿verdad? Pensé que si tenía dinero suficiente, mi familia me respetaría siempre. No entendí que para algunos el dinero es más importante que la persona que lo ganó.
Carlos se recibió de contador a los 23 años. Fue el día más orgulloso de mi vida después del día en que nació. Lo vi ahí en el escenario, con su birrete y su toga, recibiendo su diploma. Y pensé en Clara, en lo feliz que habría estado de ver a nuestro hijo convertido en profesional. Hice una fiesta en mi casa para celebrar. Invité a todos los vecinos, a mis compañeros de trabajo, a la familia. Don Alfonso, mi jefe en la empresa de jardinería, me felicitó. Ramón, me dijo, usted debe estar muy orgulloso. No todos los jardineros pueden darle universidad a sus hijos. Tenía razón. En ese momento yo era probablemente el jardinero más exitoso del mundo, aunque nadie lo sabía. 2 años después, Carlos conoció a Patricia en una fiesta de la oficina donde había conseguido trabajo. Ella trabajaba en un banco. Era bonita, inteligente, educada. Cuando me la presentó, me pareció una buena chica, aunque algo fría. «Papá», me dijo Carlos, «Patricia es especial. Creo que es la mujer con la que me voy a casar». Y así fue. Se casaron en una ceremonia elegante que yo pagué completamente, aunque ellos no lo sabían. Oficialmente, la familia de Patricia había pagado la mitad, pero en realidad yo había transferido el dinero de manera que pareciera que venía de ellos. Quería que mi hijo tuviera la boda de sus sueños sin que nadie se sintiera incómodo por las diferencias económicas. Pero fue en la boda donde empecé a notar las primeras señales de lo que se vendría después. Patricia me presentó a sus amigas como el papá de Carlos, nunca como Ramón o mi suegro. Cuando alguien preguntaba a qué me dedicaba, ella respondía rápidamente. Ramón trabaja con plantas, como si fuera un científico botánico en lugar de un simple jardinero. No me molestó en ese momento. Pensé que era solo nervios de la boda, que con el tiempo íbamos a desarrollar una buena relación de suegro y nuera. Qué equivocado estaba. El abandono no empezó de un día para el otro. Fue como esas plantas que se van marchitando lentamente, hoja por hoja, hasta que un día te das cuenta de que ya no tienen salvación. Los primeros meses después de la boda, Carlos y Patricia venían a visitarme regularmente. Almorzábamos juntos los domingos, conversábamos, parecía que todo iba bien. Pero yo empecé a notar pequeños detalles que me incomodaban. Cuando llegaba a casa después de trabajar en los jardines, con la ropa manchada de tierra y las manos sucias, Patricia siempre encontraba alguna excusa para irse temprano. «Ay, Ramón, discúlpanos, pero tenemos que ir al supermercado antes de que cierren», me decía, aunque fueran apenas las 4 de la tarde y los supermercados cerraran a las 10. «Oh, Carlos, mejor nos vamos ya. Mañana tengo que madrugar para el trabajo». Al principio pensé que era coincidencia, pero después empecé a notar el patrón. Siempre que yo llegaba del trabajo, especialmente cuando había estado podando o fertilizando y olía más fuerte a tierra, Patricia encontraba razones para acortar la visita. ¿Usted ha notado cómo algunas personas hablan sin palabras? ¿Cómo comunican su disgusto con gestos pequeños, con miradas, con suspiros? Patricia había perfeccionado ese arte. Nunca me decía directamente que mi apariencia la molestaba, pero lo comunicaba de 1000 maneras diferentes. Cuando me sentaba en mi sillón favorito después de trabajar, ella siempre elegía la silla más alejada. Cuando preparaba mate o café,
nunca me ofrecía sin que yo pidiera. Cuando Carlos contaba anécdotas de su trabajo, ella participaba activamente de la conversación. Pero cuando yo contaba algo de mi día en los jardines, se quedaba en silencio, mirando el teléfono. Los meses pasaron y las señales se volvieron más evidentes. Patricia empezó a hacer comentarios que parecían inocentes, pero que tenían un filo cortante. «Ay, suegro, ¿usted no se cansa de trabajar tanto al sol? Ya debería pensar en retirarse y descansar. Oh, Carlos, ¿tu papá no tiene otros intereses además de las plantas? Sería bueno que encontrara un hobby más social». ¿Social? ¿Qué quería decir con eso? Que mi trabajo con plantas no era socialmente aceptable para ella. Un día, mientras yo estaba en el jardín trasero de mi casa trasplantando unas rosas que había traído de un trabajo, escuché que Patricia hablaba por teléfono en la cocina. No fue mi intención escuchar la conversación, pero tenía la ventana abierta y su voz llegaba claramente hasta donde yo estaba. «No, amiga, no es que sea mal hombre», decía, «pero es jardinero. Imagínate, a los 65 años sigue cortando césped como si fuera un muchacho. No entiende que ya no es apropiado para su edad». Se me heló la sangre. No es apropiado para su edad, como si trabajar fuera una vergüenza para un hombre mayor. Siguió hablando. Carlos le dice que se retire, pero él no entiende. Dice que le gusta su trabajo. ¿Tú crees? ¿A quién le gusta ensuciarse las manos a los 65 años? Ahí entendí todo. Para Patricia, mi trabajo no era una profesión respetable. Era una obsesión senil de un viejo que no sabía cuándo parar. Pero lo que más me dolió fue escuchar la siguiente parte de la conversación. Lo peor es que los niños ya empezaron a preguntarme por qué el abuelo siempre huele a tierra. ¿Qué les digo? ¿Que su abuelo no sabe comportarse como una persona de su edad? Los nietos. Carlos y Patricia ya habían tenido a Sofía y Miguel, mis dos nietos adorados. Y ahora Patricia estaba sugiriendo que mi trabajo era una mala influencia para ellos. ¿Usted qué habría hecho en mi lugar? ¿Habría confrontado a Patricia directamente? ¿Le habría contado a Carlos lo que había escuchado? Yo decidí esperar, pensar, observar más. Quería estar seguro de lo que estaba pasando antes de tomar cualquier decisión. Las siguientes semanas confirmaron mis peores temores. Patricia empezó a traer a los niños a visitarme solo cuando yo no estaba trabajando en el jardín. Llegaban los sábados por la mañana, cuando yo ya me había bañado y cambiado de ropa, y se iban antes de que empezara cualquier trabajo en las plantas. Un día, Sofía, que entonces tenía 5 años, me preguntó algo que me partió el corazón. «Abuelo, ¿por qué mamá dice que no puedo jugar en tu jardín cuando estás trabajando?» «¿Eso dice mamá?», le pregunté, arrodillándome para quedar a su altura. «Sí, dice que cuando trabajas con las plantas puedes ensuciarme la ropa y que después tengo que explicarle a mis amiguitas por qué estoy sucia». 5 años tenía mi nieta, y ya la estaban educando para avergonzarse de su abuelo jardinero. Esa noche llamé a Carlos. «Hijo», le dije, «necesitamos hablar». «Claro, papá, ¿qué pasa?» «Es sobre Patricia y los niños. Creo que hay algunas cosas que necesitamos aclarar». Hubo un silencio del otro lado de la línea. «Papá», me dijo finalmente, «¿Patricia te dijo algo que te molestó?» «No es lo que me dijo a mí, hijo. Es lo que les está diciendo a los niños sobre mí». Otro silencio.
¿Podemos hablar de esto en persona?, me preguntó. Por supuesto. ¿Cuándo puedes venir? Mañana después del trabajo. Al día siguiente, Carlos llegó a mi casa con cara de preocupación. Se sentó en la mesa de la cocina, la misma mesa donde habíamos desayunado juntos durante tantos años cuando él era niño. Papá, empezó. Patricia me contó que ustedes tuvieron un malentendido. ¿Un malentendido?, le pregunté. ¿Así le llama a educar a mis nietos para que se avergüencen de mí? Carlos bajó la mirada. No es eso, papá. Es que, bueno, Patricia cree que ya es tiempo de que pienses en retirarte. Los niños van creciendo, van a empezar a hacer preguntas. ¿Qué tipo de preguntas, Carlos? Bueno, ya sabes, sus amigos del colegio tienen abuelos que son médicos, abogados, empresarios. Patricia cree que sería mejor si... No me dejó terminar la frase. ¿Sí qué, hijo? Si mintiera sobre mi trabajo, si fingiera ser algo que no soy. No, papá. Si te retiraras y vivieras como una persona de tu edad. Ahí estaba otra vez esa frase, una persona de tu edad. Como si trabajar fuera impropio para un hombre de 65 años. Carlos, le dije mirándolo directamente a los ojos, yo amo mi trabajo. Me levanto feliz cada mañana sabiendo que voy a cuidar plantas, que voy a estar al aire libre, que voy a crear belleza con mis manos. ¿Por qué eso debería avergonzarte? No me avergüenza, papá, me dijo, pero su voz no sonaba convincente. Es solo que, bueno, ya has trabajado suficiente. Ya es hora de que descanses. ¿Y qué voy a hacer si no trabajo? ¿Sentarme en un sillón a ver televisión? ¿Esperar que ustedes vengan a visitarme una vez por semana? Podrías venir a vivir con nosotros, me sugirió. Patricia y yo hemos estado hablando de eso. Así no estarías solo, y los niños podrían estar más tiempo contigo. En ese momento entendí que la conversación no era sobre mi trabajo, era sobre control. Querían que dejara mi casa, mi jardín, mi independencia, para ir a vivir con ellos donde podrían manejar mi imagen como quisieran. Gracias, hijo, le dije, pero estoy bien aquí. Esta es mi casa, este es mi jardín, esta es mi vida. Su cara cambió. Por primera vez vi en sus ojos algo que no había visto antes. Impaciencia. Papá, ya no eres joven. ¿Qué pasa si te caes podando un árbol? ¿Qué pasa si te lastimas y no hay nadie para ayudarte? ¿Qué pasa si... Carlos, lo interrumpí. ¿Estás preocupado por mi seguridad? ¿O estás preocupado porque tu mujer se avergüenza de tener un jardinero en la familia? Se quedó callado durante un minuto largo. Las dos cosas, papá, me dijo finalmente. Las dos cosas. Al menos fue honesto. Después de esa conversación, las visitas cambiaron completamente de naturaleza. Ya no venían a pasar tiempo conmigo, venían a inspeccionarme. Patricia revisaba mi heladera para ver si estaba comiendo bien, pero lo hacía con cara de disgusto, como si cualquier cosa que encontrara fuera evidencia de que yo no podía cuidarme solo. Carlos miraba la casa buscando señales de deterioro o abandono. Papá, este foco está quemado. Papá, esta canilla gotea. Papá, la pintura de esta pared está descascarada. Como si cada pequeño problema doméstico fuera prueba de que yo necesitaba supervisión.
Los nietos parecían aburridos durante las visitas y siempre tenían prisa por irse. Cuando yo trataba de contarles historias sobre plantas o animales del jardín, Patricia los interrumpía. «Niños, no molesten al abuelo con preguntas. Él está cansado». ¿Cansado? Yo nunca había dicho que estaba cansado. Pero ella necesitaba presentarme como un anciano agotado que necesitaba cuidados, no como un hombre saludable de 65 años que disfrutaba trabajando. Se da cuenta de cómo funciona la manipulación psicológica. Patricia no me atacaba directamente. Nunca me decía, «Eres una vergüenza» o «Odio que seas jardinero». En lugar de eso, creaba una narrativa donde yo era el problema que necesitaba solución. Un viejo terco que no entendía que ya era hora de actuar apropiadamente para su edad. Las cosas se pusieron peores cuando mis nietos empezaron la escuela primaria. Un día, Miguel llegó a casa con un dibujo que había hecho en clase. Era un dibujo de la familia, y ahí estábamos todos. Carlos con traje y corbata, Patricia con vestido elegante, los niños con uniformes escolares. Y yo aparecía con sombrero y guantes de jardinería, separado del resto de la familia. «¿Por qué dibujaste al abuelo apartado, mi amor?», le preguntó Patricia. «Porque la maestra dijo que dibujáramos a nuestras familias en sus trabajos, y el abuelo trabaja afuera», respondió Miguel inocentemente. Patricia se quedó callada, pero yo vi en su cara una mezcla de vergüenza y enojo. Esa noche escuché otra conversación telefónica que no debería haber escuchado. «No sabes lo que pasó hoy», le decía Patricia a una amiga. «Miguel llevó un dibujo de la familia al colegio y puso a Ramón vestido de jardinero. La maestra me preguntó si el abuelo trabajaba en el mantenimiento de la escuela. Tuve que explicarle que era jardinero privado, pero... ¡Ay, amiga, qué vergüenza! «¿Y qué vas a hacer?», preguntó la amiga. «Carlos y yo ya decidimos. Vamos a hablar con él seriamente. Ya es hora de que entienda que tiene que retirarse. Los niños están creciendo. Van a ir a colegios cada vez mejores. Van a tener amigos de familias importantes. No pueden estar explicando por qué su abuelo sigue trabajando como jardinero a los 70 años. «Pero él no tiene 70 años», dijo la amiga. «Ya casi. Y lo importante no es la edad exacta, sino la apariencia. Una familia respetable no tiene abuelos que trabajan como empleados domésticos». Empleados domésticos. Así veía Patricia mi trabajo. No como una profesión respetable, sino como un trabajo doméstico vergonzoso. Usted entiende el dolor que significa escuchar a su nuera describir 40 años de trabajo honesto como algo vergonzoso. ¿Ha sentido alguna vez que su propia familia se avergüenza de lo que usted hace para vivir? Pero lo que más me dolió fue darme cuenta de que Carlos estaba de acuerdo con todo esto. Mi propio hijo, el hijo que había criado con tanto amor, el hijo al que le había pagado la mejor educación con el dinero que ganaba cortando césped, ahora se avergonzaba de que su papá cortara césped. Los días siguientes fueron de mucha reflexión para mí. Me levantaba cada mañana. Me iba a trabajar en los jardines de mis clientes. Escuchaba sus conversaciones sobre negocios millonarios y pensaba en la ironía de mi situación. Estaba rodeado de millonarios todos los días. Conocía sus secretos, manejaba información privilegiada, había construido una fortuna usando lo que aprendía en mi trabajo. Pero para mi propia familia,
Yo era solo un viejo jardinero que se negaba a actuar apropiadamente para su edad. Una tarde, mientras podaba los rosales en la casa de don Miguel Herrera, un empresario muy exitoso de la ciudad, lo escuché conversar con su hijo sobre la herencia familiar. «Hijo», le decía a don Miguel, «todo lo que tenemos es producto del trabajo honesto de 3 generaciones. Tu bisabuelo fue albañil, tu abuelo fue carpintero. Yo empecé como contador y terminé construyendo esta empresa. Nunca te avergüences del trabajo que te dio todo lo que tienes. Qué diferencia con mi familia, ¿verdad?». Don Miguel estaba orgulloso del trabajo manual de sus ancestros, mientras que mi familia se avergonzaba del trabajo manual de su presente. Esa noche llegué a casa con una decisión tomada. Ya había soportado suficiente. Era hora de que mi familia supiera exactamente con quién se estaban metiendo. Pero antes de actuar, tenía que pasar por el momento más doloroso de toda esta historia. El momento llegó 2 semanas después, en otra de esas reuniones familiares dominicales que cada vez se sentían más como una obligación que como un placer. Yo había estado trabajando en el jardín de la familia Mendoza toda la mañana, instalando un sistema de riego nuevo que había diseñado yo mismo. Era un trabajo complejo que requería conocimientos de plomería, electricidad y botánica, pero que había completado perfectamente. Llegué a casa orgulloso del trabajo realizado, con la ropa sucia pero con la satisfacción de haber creado algo hermoso y funcional. Carlos y Patricia ya estaban ahí con los niños, esperándome para almorzar. Cuando entré a la sala para saludar, Patricia estaba recibiendo a una visita inesperada. Su amiga Carmen, la misma que trabajaba en el banco con ella. Era una mujer elegante, vestida impecablemente, con ese aire de superioridad que tienen algunas personas que trabajan en oficinas importantes. «Ah, aquí llega Ramón», dijo Patricia cuando me vio entrar. Había algo extraño en su tono de voz, como si estuviera nerviosa. «Buenas tardes», saludé cortésmente, extendiéndole la mano a Carmen. Carmen me miró de arriba a abajo, notando obviamente mi ropa de trabajo y mis manos sucias, antes de estrecharme la mano rápidamente. «Mucho gusto», me dijo con una sonrisa forzada. «Carmen trabaja conmigo en el banco», explicó Patricia. «Es la gerente de la sucursal del centro». «Qué bien», respondí. «¿Se quedan a almorzar?» No», dijo Patricia rápidamente. «Carmen solo vino a traerme unos papeles del trabajo. Ya se va». Pero Carmen, que obviamente tenía curiosidad, preguntó: «¿Y usted todavía sigue trabajando, don Ramón?». Antes de que yo pudiera responder, Patricia se adelantó. «Sí, es muy terco. Ya le hemos dicho 1000 veces que se retire, pero ustedes saben cómo son los hombres de esa generación. No entienden que hay un momento para cada cosa». «Ay, pero qué problema», comentó Carmen, mirándome como si fuera un caso clínico. «Mi suegro también era así, trabajaba en una fábrica hasta los 75 años, una vergüenza para toda la familia. Al final tuvimos que internarlo en un hogar de ancianos porque no entendía razones». Las palabras de Carmen me golpearon como un puñetazo en el estómago. Una vergüenza para toda la familia. Y Patricia asintió con la cabeza, como si estuviera completamente de acuerdo. «Estamos evaluando opciones», dijo Patricia, y esas 3 palabras me helaron la sangre. «Estamos evaluando opciones». Ya no era una sugerencia ni una preocupación. Era un plan en marcha. «Claro», siguió Carmen.
A veces hay que tomar decisiones difíciles por el bien de todos. Los ancianos no siempre entienden lo que es mejor para ellos. Exactamente, concordó Patricia. A veces el amor verdadero significa hacer cosas que no nos gustan. ¿Oyó eso? Internarme en un asilo era amor verdadero, según Patricia. Me disculpé y me fui a bañar. Pero mientras estaba bajo el agua caliente, tratando de quitarme la tierra de debajo de las uñas, entendí que había llegado el momento de actuar. No podía seguir esperando a que mi familia entendiera quién era realmente. Tenía que mostrarles. Y lo que iba a mostrarles cambiaría sus vidas para siempre. Al día siguiente, lunes por la mañana, en lugar de ir a trabajar en los jardines como había hecho durante 40 años, me puse mi mejor camisa, la azul clara que uso para las ocasiones especiales, y salí de casa con un propósito muy claro. Mi primera parada fue el banco privado donde tenía mi cuenta principal, esa que manejaba mis inversiones más importantes. No era el banco donde trabajaba Patricia, sino una institución más exclusiva que atiende solo a clientes con patrimonios altos. «Señor Herrera», me saludó el gerente cuando entré. Roberto Salinas me conocía desde hacía años y siempre me trataba con el respeto que merece un cliente importante. «¿En qué podemos ayudarle hoy?» «Roberto», le dije, «quiero hacer varias cosas. Primero, necesito un estado de cuenta completo de todos mis activos. Segundo, quiero preparar algunas transferencias importantes. Y tercero, necesito que me ayudes a contactar a un abogado especialista en derecho de familia». Roberto asintió profesionalmente. Para él, yo no era un jardinero avergonzante, era uno de sus clientes más valiosos. Un hombre que había multiplicado su patrimonio de manera inteligente durante décadas. «Por supuesto, señor Herrera, le voy a preparar un informe completo. ¿Puedo preguntarle el motivo de las transferencias?» «Es una situación familiar delicada», le expliqué. «Mi familia cree que soy un jardinero pobre que necesita ser internado en un asilo. Es hora de que sepan la verdad». Roberto sonrió con comprensión. En su trabajo había visto muchos casos similares. Personas exitosas que preferían mantener un perfil bajo hasta que las circunstancias los obligaban a revelar su verdadera situación económica. Mientras esperaba que prepararan los documentos, fui a mi segunda parada. La oficina inmobiliaria de don Ricardo Valenzuela, el hombre que había manejado la mayoría de mis transacciones de bienes raíces durante los últimos 20 años. «Don Ramón», me saludó don Ricardo con el cariño de una amistad forjada a través de muchos negocios exitosos. «¿Cómo está? ¿Viene a hacer otra inversión?» «Esta vez vengo por algo diferente, Ricardo», le dije. «Necesito que prepares una tasación actualizada de todas las propiedades que tengo. Y quiero que vengas conmigo esta tarde a mi casa. Hay algo que mi familia necesita saber». Don Ricardo levantó las cejas con curiosidad. «¿Todo bien, don Ramón?» «Digamos que mi familia piensa que soy un jardinero pobre y están planeando internarme en un asilo para ancianos». Don Ricardo se echó a reír. «¿En serio? ¿No saben nada?» «Nada. Y hoy se van a enterar de todo». Mi tercera parada fue la oficina del abogado que me había recomendado Roberto. El doctor Fernando Morales era un especialista en derecho de familia y planificación patrimonial. Un hombre serio de unos 50 años que me recibió con profesionalismo. «Señor Herrera», me dijo después de que le expliqué mi situación, «entiendo perfectamente lo que está pasando.
Lamentablemente, es más común de lo que la gente cree. Familias que subestiman a sus miembros mayores y terminan llevándose sorpresas muy desagradables. ¿Qué me recomienda hacer?, le pregunté. Primero, vamos a proteger sus activos con una estructura legal que impida cualquier intento de manipulación. Segundo, vamos a preparar documentos que demuestren claramente su capacidad mental y financiera. Y tercero, vamos a enviar una notificación formal a su familia informándoles sobre su verdadera situación patrimonial. ¿Todo eso es necesario? Señor Herrera, usted tiene un patrimonio de varios millones de dólares. Su familia está evaluando opciones para internarlo en un asilo. Créame, toda la protección legal es poca. Pasé el resto de la mañana firmando documentos, estructurando fideicomisos, protegiendo mis bienes. Cuando terminé, tenía en mis manos un conjunto de papeles que cambiarían la percepción que mi familia tenía de mí para siempre. A las 2 de la tarde regresé a casa. Carlos y Patricia estaban ahí esperándome, sentados en la sala con caras de preocupación. «Papá», me dijo Carlos cuando me vio entrar, «¿dónde estuviste? Llamamos a don Alfonso y nos dijo que no fuiste a trabajar hoy». «Tuve algunos asuntos que resolver», le respondí calmadamente. «¿Qué tipo de asuntos?», preguntó Patricia con suspicacia. «Asuntos legales», dije, y vi cómo sus caras palidecieron. «¿Legales?», repitió Carlos. «¿Pasó algo malo?». «Al contrario, hijo, pasó algo muy bueno. Es hora de que ustedes dos sepan la verdad sobre su jardinero avergonzante». Me senté en mi sillón favorito y saqué de mi maletín el primer folder de documentos. «Patricia», le dije mirándola directamente a los ojos, «ayer le dijiste a tu amiga Carmen que era una vergüenza para la familia que yo siguiera trabajando a mi edad, ¿cierto?». Patricia se puso roja. No fue así exactamente. También dijiste que estaban evaluando opciones para internarme en un hogar de ancianos, ¿cierto? Papá, intervino Carlos, nosotros solo queremos lo mejor para ti. Perfecto, les dije. Entonces van a estar muy contentos de saber que su jardinero vergonzoso no va a necesitar que ustedes paguen ningún asilo. Abrí el primer folder y saqué las escrituras de mis propiedades. Esta es la finca en el sector norte, les dije, mostrándoles el documento. La compré hace 10 años. ¿Saben cuánto vale hoy o según la tasación que me hicieron esta mañana? Les mostré el papel que me había dado don Ricardo. $2.800.000. Vi cómo las caras de Carlos y Patricia cambiaban de color. Patricia se había quedado con la boca abierta. Abrí el segundo folder. Esta es la propiedad comercial en el centro. Continué. La compré con las ganancias de la venta del primer terreno que adquirí hace 15 años. Valor actual, $3.200.000. Carlos se había levantado de su silla y se acercó para ver mejor los documentos. Seguí abriendo folders, mostrando escrituras, contratos, certificados de inversión. Este es el conjunto de apartamentos que compré cerca de la nueva universidad. Este es el centro comercial, donde tengo 3 locales. Estos son los terrenos que compré cuando supe que iban a construir la nueva autopista. Con cada documento que mostraba, la expresión de shock en sus caras se intensificaba. Y dije sacando el último papel, es el estado de cuenta de mi portafolio de inversiones en el banco privado. Aquí tengo invertidos los ahorros de 30 años de trabajo inteligente. Carlos leyó la cifra
y se tuvo que sentar. En total, les dije con la voz más calmada que pude, su jardinero avergonzante tiene un patrimonio neto de aproximadamente 12 millones de dólares. Todo ganado honestamente, invirtiendo en bienes raíces la información que conseguía, escuchando a mis clientes mientras podaba sus plantas. El silencio que siguió fue absoluto. Se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared, el zumbido de la nevera, el sonido lejano de los carros en la calle. Pero ni Carlos ni Patricia podían decir una palabra. «Papá», murmuró Carlos finalmente, ¿por qué nunca nos dijiste?» «Porque quería dárselos como herencia cuando muriera», respondí. «Quería que fuera una sorpresa feliz, un regalo final del jardinero que los avergonzaba. Planeaba dejarles todo para que ustedes y mis nietos tuvieran seguridad económica para el resto de sus vidas». Patricia había empezado a llorar, pero no eran lágrimas de alegría. Eran lágrimas de vergüenza y terror porque había entendido las implicaciones de lo que acababa de escuchar. «Pero ahora», continué, «después de escucharlos planear mi internación en un asilo, después de saber que se avergüenzan de tener un jardinero en la familia, después de ver cómo están educando a mis nietos para que se alejen de mí, he decidido hacer otras cosas con mi dinero». Saqué otro conjunto de documentos del maletín. «Estos son los papeles que firmé esta mañana con el doctor Morales, mi abogado», les expliqué. «El 60% de mi fortuna va a ir a una fundación que ayuda a jardineros y trabajadores rurales a comprar sus propias tierras. Es mi manera de honrar a todos los trabajadores manuales, que como yo, son subestimados por sus propias familias». «Papá, no», dijo Carlos levantándose de la silla. «Podemos arreglar esto. El 30%, continué sin hacerle caso, va para mis nietos, pero en un fideicomiso que solo podrán tocar cuando cumplan 25 años. Y solo si cumplen una condición. Tienen que visitarme al menos una vez al mes hasta que yo muera, para aprender a valorar el trabajo honesto sin importar si las manos están limpias o sucias. Papá, por favor», suplicó Carlos. «Podemos hablar de esto. El 10% restante», seguí, «va para el mejor asilo de ancianos de la ciudad, para que mejoren las instalaciones y contraten más personal. Es mi manera de ayudar a otros jardineros avergonzantes, cuyos hijos también los quieren internar». Patricia seguía llorando en silencio, pero ahora podía ver en sus ojos no solo vergüenza, sino pánico. Había entendido que acababa de perder una fortuna que nunca supo que existía. «¿Y para nosotros?», preguntó Carlos con voz quebrada. «Para ustedes queda lo que siempre quisieron», respondí. «Queda la tranquilidad de no tener que cargar con un jardinero avergonzante. Porque mañana me voy de esta casa. No me voy a ir a un asilo como ustedes planeaban. Me voy a ir a mi finca de $2.800.000, a vivir entre mis plantas y mis árboles, sin tener que justificarme por tener las manos sucias». Me levanté del sillón y caminé hacia la ventana. Desde ahí podía ver mi jardín, el jardín que había cuidado durante tantos años, donde había practicado las técnicas que después aplicaba en las casas de mis clientes millonarios. «¿Saben qué es lo más triste de todo esto?», les pregunté sin darme vuelta. «No es que perdieron una herencia millonaria. Lo más triste es que perdieron a un padre y a un abuelo que los amaba lo suficiente como para trabajar 40 años planeando su bienestar económico». «Papá, por favor», suplicó Carlos acercándose a mí. «Podemos hablar de esto, podemos arreglar todo.
Me di vuelta y lo miré directamente a los ojos. «Carlos, ¿tú me respetas?» «Claro que sí, papá». «¿Respetas mi trabajo?» Hubo una pausa larga. «Sí», dijo finalmente, pero su voz no sonaba convincente. «¿Estás orgulloso de que tu papá sea jardinero?» Otra pausa. «Papá, eso no importa». «Para mí sí importa, hijo. Hijo, trabajé 40 años en algo que me gusta, algo que se me da bien, algo que me permitió construir una fortuna para mi familia. Y ustedes se avergüenzan de eso, se avergüenzan de mí». Patricia se levantó de su silla y se acercó. «Ramón», me dijo con voz temblorosa, yo no sabía. «Si hubiera sabido que tenías tanto dinero». «¿Qué?», la interrumpí. «Si hubieras sabido que tenía dinero, ¿me habrías tratado con respeto? ¿El respeto depende del saldo bancario?» Patricia se quedó callada, porque sabíamos todos que esa era exactamente la verdad. 40 años, les dije. Escuché a los ricos hablar de negocios mientras yo podaba sus plantas. 40 años usé esa información para construir una fortuna. 40 años guardé en secreto mi dinero pensando en el día en que pudiera sorprenderlos, hacerlos felices, darles seguridad económica para toda la vida. Hice una pausa y respiré profundo. Pero ustedes no querían a un millonario en la familia. Querían deshacerse del jardinero. Así que ahora van a tener que vivir con las consecuencias de haber subestimado al viejo que les daba vergüenza. Carlos se acercó e intentó abrazarme, pero yo me aparté suavemente. «Hijo, esto no se arregla con un abrazo. Esto se arregla con respeto genuino. Y el respeto hay que ganárselo, no pedirlo cuando ya es demasiado tarde». «¿Qué podemos hacer?», preguntó Patricia desesperadamente. «¿Cómo podemos arreglar esto? Pueden empezar por aprender a valorar el trabajo honesto», les dije. «Pueden enseñarles a mis nietos que su abuelo no es una vergüenza, sino un ejemplo de que la inteligencia y la dedicación pueden convertir cualquier trabajo en una oportunidad de crecimiento». «Lo haremos», prometió Carlos. «Te lo prometemos». «Las promesas son fáciles de hacer y difíciles de cumplir», respondí. «Los cambios verdaderos se demuestran con hechos, no con palabras». Esa noche empaqué mis cosas más importantes, las fotos de Clara, mis herramientas de jardinería favoritas, la ropa de trabajo, los documentos de mis propiedades. Todo lo que realmente me importaba cabía en 2 maletas. Al día siguiente, don Ricardo vino con una camioneta a ayudarme a mudar. Había decidido irme a vivir a mi finca, esa propiedad de $2.800.000 que había comprado años atrás con información que conseguí escuchando a un empresario hablar de desarrollos futuros mientras yo regaba sus plantas. Cuando subí a la camioneta para irme, vi a Carlos y Patricia parados en la puerta de la casa, con caras de no entender cómo había pasado todo tan rápido. Los nietos estaban en la escuela, así que no pudieron despedirse. «¿Cuándo te volveremos a ver?», me preguntó Carlos. «Cuando me traten con el respeto que me he ganado en 40 años de trabajo honesto», le respondí. «Cuando dejen de avergonzarse de lo que soy y empiecen a valorar lo que he logrado». Y me fui. Me fui a vivir a mi finca, a esa propiedad hermosa con jardines enormes, rodeada de árboles frutales y con una vista espectacular a las montañas. Era una casa grande, cómoda, elegante, con todas las comodidades que el dinero puede comprar.
Por primera vez en décadas, pude levantarme cada mañana y trabajar en mi propia tierra, sin tener que explicarle a nadie por qué me gustaba tener las manos sucias. Contraté a 2 muchachos jóvenes del pueblo cercano para que me ayudaran con los trabajos más pesados, y empecé a enseñarles no solo cómo cuidar plantas, sino cómo escuchar, cómo observar, cómo aprender de la gente exitosa. Don Ramón, me dijo uno de ellos un día, ¿es verdad que usted se hizo millonario siendo jardinero? No me hice millonario siendo jardinero, le respondí. Me hice millonario siendo inteligente mientras trabajaba como jardinero. La diferencia es muy importante. ¿Se da cuenta de la diferencia? Mi trabajo no fue la limitación que mi familia creía que era. Fue la oportunidad que me permitió acceder a información privilegiada y construir una fortuna. Han pasado 2 años desde que me fui de la casa donde vivía. 2 años en los que he disfrutado la vida como nunca antes había podido hacerlo. He viajado a otros países para conocer técnicas de jardinería avanzadas. He invertido en proyectos nuevos que me han hecho aún más rico. He creado la fundación que ayuda a otros trabajadores rurales a comprar tierras. La fundación ya ha ayudado a más de 100 familias de jardineros, carpinteros, albañiles y agricultores a adquirir sus propias propiedades. Cada vez que veo a una de esas familias firmar las escrituras de su primer terreno, pienso en Carlos y Patricia, en cómo podrían haber sido parte de algo hermoso si hubieran entendido el valor del trabajo honesto. Carlos me llama cada 2 semanas. Al principio las conversaciones eran tensas, llenas de disculpas que sonaban vacías y pedidos desesperados para que reconsiderara mi decisión. Pero poco a poco hemos empezado a hablar de otras cosas. Me cuenta sobre su trabajo, sobre los nietos, sobre Patricia. «Papá», me dijo en la última llamada, «Patricia ha cambiado mucho desde que nos contaste la verdad. Ahora habla diferente sobre el trabajo manual, sobre la importancia de respetar a todas las personas, sin importar su profesión». «Hijo», le respondí, «que respete mi dinero no es lo mismo que respetarme a mí. El respeto genuino no depende del saldo bancario. ¿Qué podemos hacer para que nos perdones? El perdón se gana con hechos, no con palabras. Cuando estén listos para tratarme con respeto, sin condiciones, sin vergüenza, sin importar si tengo dinero o no, ahí podremos hablar». Los nietos sí me visitan. Sofía ya tiene 16 años y Miguel 14. Cada mes vienen a pasar un fin de semana conmigo en la finca, cumpliendo con la condición del fideicomiso que creé para ellos. Al principio llegaban tímidos, confundidos. No sabían cómo relacionarse con el abuelo millonario que antes era solo el jardinero avergonzante. Pero ahora es diferente. Corren por los jardines, me ayudan a plantar, me hacen preguntas sobre plantas y sobre negocios. Han aprendido que su abuelo no es una vergüenza, sino un ejemplo de que la inteligencia puede florecer en cualquier terreno. «Abuelo», me preguntó Sofía la última vez que vinieron, ¿es verdad que papá y mamá no sabían que eras millonario? «Es verdad, mi amor». «¿Y por qué no les dijiste antes?» «Porque quería que fuera una sorpresa feliz. Quería dárselos todo como regalo cuando me muriera. Pero me di cuenta de que era más importante enseñarles a valorar el trabajo honesto que darles dinero que no habían aprendido a respetar». Miguel, siempre más directo, me preguntó,
¿Vas a perdonar a papá y mamá algún día? Los voy a perdonar cuando entiendan que un jardinero vale lo mismo que un millonario, y que un millonario que se avergüenza de haber sido jardinero no merece ni el jardín ni el dinero. Hace pocas semanas recibí una carta de Patricia. Una carta larga, escrita a mano, donde me contaba cómo había cambiado su perspectiva sobre muchas cosas. Me decía que había empezado a valorar el trabajo manual, que había entendido la importancia de la sabiduría práctica, que se había dado cuenta de lo superficial que había sido durante todos esos años. Era una carta bonita, llena de palabras sinceras. Pero al final había una línea que me hizo reflexionar. Ahora entiendo por qué siempre fuiste tan inteligente con las inversiones. ¿Oyó eso? Incluso en su arrepentimiento, Patricia seguía pensando que mi valor estaba en mi inteligencia financiera, no en mi trabajo honesto de 40 años. Seguía sin entender que el respeto no se gana con el dinero, sino con la dignidad. Guardé la carta en el cajón junto con todas las cartas que he recibido de gente que conoció mi historia a través de don Ricardo y otros amigos. Jardineros, carpinteros, plomeros, pintores, trabajadores de todo tipo que me escriben para contarme que sus familias también los subestiman, que también los ven como una vergüenza cuando llegan a casa con las manos sucias. Les respondo a todos con el mismo consejo. El respeto se gana trabajando honestamente, pero se conserva poniendo límites. Nadie tiene derecho a avergonzarse de usted por hacer un trabajo digno, ni siquiera su propia familia. También he conocido historias parecidas a la mía. Don Francisco, un carpintero de 68 años que construyó un imperio de muebles mientras su familia pensaba que era un simple empleado. Doña Mercedes, una costurera que invirtió en propiedades durante 30 años mientras sus hijos se avergonzaban de decir que su mamá cosía ropa ajena. Don Alberto, un mecánico que se hizo millonario comprando y vendiendo terrenos cerca de talleres automotrices. Todos teníamos algo en común: trabajos manuales que nuestras familias consideraban vergonzosos, y fortunas que habíamos construido en secreto usando la inteligencia que desarrollamos en esos trabajos. La diferencia entre nosotros y la gente que nos subestima, me dijo don Francisco durante una reunión de nuestra fundación, es que nosotros aprendimos a ver oportunidades donde otros ven problemas. Tenía razón. Mientras mis clientes ricos me veían como un simple jardinero, yo los veía como maestros que me enseñaban los secretos de hacer dinero. Mientras mi familia se avergonzaba de mi trabajo, yo convertía ese trabajo en la base de una fortuna. ¿Y usted qué haría en mi lugar? ¿Perdonaría inmediatamente a la familia que se avergonzó de usted durante años? ¿O esperaría a ver cambios reales en su actitud, no solo hacia su dinero, sino hacia su dignidad como persona trabajadora? El mes pasado, Carlos vino a visitarme por primera vez desde que me fui de casa. Llegó solo, sin Patricia, con cara de nerviosismo y una humildad que no le había visto desde que era niño. «Papá», me dijo sentándose en el jardín donde yo estaba podando unos rosales nuevos, «vengo a pedirte perdón, no por el dinero, sino por no haber sabido valorar todo lo que hiciste por mí». «¿Y Patricia?», le pregunté. «Patricia quiere venir también, pero le dije que primero tenía que venir yo solo. Tenía que decirte que me di cuenta de que durante años fui un hijo malagradecido». «¿Por qué te diste cuenta ahora y no antes?».
Carlos se quedó callado un momento, mirando cómo yo trabajaba con las plantas, porque empecé a contarle a la gente la historia real. Les cuento que mi papá se hizo millonario trabajando como jardinero, que fue más inteligente que muchos universitarios, que construyó una fortuna con sus manos y su cerebro. ¿Y qué te dicen? Que soy un idiota por haber desperdiciado la oportunidad de aprender de ti. Que cualquiera quisiera tener un papá así. Que cometí el error más grande de mi vida. Era la primera vez que Carlos hablaba con verdadero arrepentimiento, no solo por haber perdido dinero, sino por haber perdido la oportunidad de conocer realmente a su padre. «Hijo», le dije, «¿tú crees que si yo fuera pobre, si no tuviera ni un peso, merecería el mismo respeto?» «Sí, papá, ahora entiendo que sí». ¿Y crees que Patricia entiende eso también? Está aprendiendo. Le está costando, porque ella siempre vio el mundo de manera diferente, pero está cambiando de verdad. Seguimos hablando durante 3 horas. Por primera vez en años, Carlos me escuchó hablar sobre mi trabajo con atención real, sin impaciencia, sin vergüenza. Me preguntó sobre mis técnicas de jardinería, sobre mis inversiones, sobre los secretos que había aprendido escuchando a los ricos. «Papá», me dijo antes de irse, «¿me darías una segunda oportunidad?» Las segundas oportunidades se ganan, hijo, con hechos, con tiempo, con cambios reales. ¿Qué tengo que hacer? Tienes que demostrarme que respetas mi trabajo tanto como respetas mi dinero, que te sientes orgulloso de tener un jardinero millonario como papá, no avergonzado por el jardinero, ni impresionado solo por el millonario. Carlos asintió. «¿Cuánto tiempo necesitas para perdonarme?» «El tiempo que tú necesites para cambiar de verdad. 1 mes, 1 año, 5 años. El tiempo no importa si el cambio es genuino». Se fue ese día con una tarea. Tenía que trabajar conmigo en el jardín durante 6 meses, todos los sábados, para aprender a valorar el trabajo manual. Tenía que ensuciarse las manos, sentir el sol en la espalda, entender por qué yo amaba lo que hacía. Si después de 6 meses todavía te avergüenzas de trabajar conmigo, le dije, sabremos que el cambio no es real. Han pasado 3 meses desde entonces. Carlos viene todos los sábados, puntualmente, vestido con ropa de trabajo que él mismo compró. Aprende a podar, a plantar, a diseñar jardines. Sus manos, que durante 30 años solo habían tocado calculadoras y papeles, ahora están aprendiendo el placer de crear belleza con tierra y plantas. «Papá», me dijo el sábado pasado mientras plantábamos un rosal nuevo, «ahora entiendo por qué nunca quisiste dejar este trabajo. Es relajante, creativo, satisfactorio. ¿Te avergonzarías de que tus compañeros de oficina te vieran así?», le pregunté. «Al contrario, les he contado que estoy aprendiendo jardinería con mi papá. Algunos me dijeron que les gustaría hacer lo mismo. Es un progreso pequeño pero real. Por primera vez en décadas, mi hijo está aprendiendo a valorar el trabajo que alimentó su infancia. Patricia todavía no ha venido a visitarme. Carlos me dice que quiere hacerlo, pero que tiene miedo de enfrentarme después de todo lo que pasó. Le mandé a decir con Carlos que cuando esté lista para pedirme perdón sin condiciones, sin importar si tengo dinero o no, será bienvenida. Pero tiene que entender, le dije a Carlos, que el respeto no se negocia. O me respeta completamente, con mi trabajo y todo, o no me respeta en absoluto.
Los nietos siguen visitándome religiosamente. Sofía me ayuda ahora con la administración de la fundación, aprendiendo sobre negocios y sobre responsabilidad social. Miguel se ha interesado por la botánica y está pensando estudiar ingeniería agrónoma. Abuelo, me dijo Miguel la semana pasada, cuando yo sea grande, quiero tener un trabajo que me guste tanto como a ti te gusta la jardinería. ¿Y si la gente te dice que es un trabajo de clase baja? Le pregunté. Les voy a decir que mi abuelo se hizo millonario trabajando con plantas y que el trabajo honesto siempre merece respeto. Ahí supe que, al menos con mis nietos, había logrado algo importante. Habían aprendido a valorar el trabajo por encima de las apariencias. Si usted llegó hasta aquí escuchándome, le agradezco de corazón por haberme acompañado. Y también quiero darle las gracias al canal por darme la oportunidad de contar mi historia, y para ayudar a este canal, suscríbase aquí y comparta este video, porque todos los días hay una historia nueva, y quién sabe, una de ellas puede ser parecida a la suya también. Al final, lo único que realmente importa no es cuánto dinero tiene en el banco, es cuánto respeto genuino tiene en su vida. Y ese respeto a veces hay que exigirlo, aunque duela, aunque cueste, aunque signifique quedarse solo por un tiempo. Porque es mejor estar solo con dignidad que acompañado y sintiéndose una vergüenza. Yo perdí una familia que se avergonzaba de mí, pero gané una vida donde soy respetado por quien soy, no por lo que tengo. Perdí un hijo que me veía como un jardinero problemático, pero estoy recuperando a un hijo que está aprendiendo a valorar el trabajo honesto. Perdí una casa donde tenía que esconder mis éxitos, pero gané una finca donde puedo celebrar cada planta que crece y cada peso que multiplico sabiamente. ¿Y usted qué elegiría? ¿Aceptar que lo subestimen por miedo a estar solo o demostrarles de qué está hecho, aunque eso signifique empezar de nuevo? Cuénteme si esta historia tuvo sentido para usted y desde qué lugar del mundo me está escuchando. Porque al final todos merecemos que nos respeten por nuestro trabajo honesto, sin importar si nuestras manos están limpias o sucias al final del día. A veces la tierra en las manos es señal de que se ha construido algo valioso. Y a veces las manos más limpias pertenecen a las personas que nunca han creado nada realmente importante en sus vidas.